Hermanos, hoy 14 de diciembre la Iglesia celebra la memoria de San Juan de la Cruz, presbítero de la Orden de los Carmelitas, del Carmelo Descalzo y doctor de la Iglesia. Juan de Yepes Álvarez, nombre secular, nació en Fontiveros, en Ávila, el 24 de junio de 1542. Era hijo de padres de ascendencia judía, de sangre judía, pero conversos al cristianismo. Don Gonzalo de Yepes, tejedor toledano, y doña Catalina Álvarez, quienes eran pañeros y vivían pobremente. Tuvo dos hermanos mayores, Francisco y Luis. Don Gonzalo había sido desheredado por su familia a causa de su matrimonio con doña Catalina y murió cuando Juan solamente tenía 4 años. Aquella pérdida sumió a la familia en la pobreza y aunque Catalina pidió ayuda a los familiares de don Gonzalo, nunca tuvo éxito. Ante estas dificultades y circunstancias de pobreza, fue inevitable el éxodo cuando se vio que no llegaba la esperada ayuda de los parientes de su esposo. Catalina y sus 3 hijos marcharon primero a Arévalo y luego a Medina del Campo, que es el centro comercial de Castilla. Allí malviven, con muchos problemas económicos, arrimando todos el hombro, pero a Juan no le van las manualidades y muestra afición al estudio. Dada la falta de recursos, Juan terminó en el Colegio de Doctrinos o de la Doctrina, escuela de los niños abandonados requeridos de formación en doctrina cristiana. Eso tuvo lugar en Medina del Campo, a cambio de ciertas contraprestaciones que lo convierten en monaguillo y después en sacristán, en uno de los templos de la ciudad. Siendo pues acólito de las Agustinas de la Magdalena, donde le conoció don Alonso Álvarez de Toledo, él fue quien lo colocó después en el Hospital de la Concepción y el que le costeó los futuros estudios para ser presbítero. Cierta mejora en la situación económica familiar le permitiría luego ingresar en el Colegio de los Jesuitas, donde estudió humanidades y se distinguió como un discípulo agudo. Eso fue en 1551. Mientras estudiaba allí, a tiempo parcial, trabajó en el Hospital de Nuestra Señora de la Concepción. Gracias a los padres jesuitas, logró una sólida formación en humanidades, algo que le permitió conocer muy bien el latín y a muchos autores clásicos. En 1563 entró en la vida religiosa, eligiendo la Orden del Carmelo, en donde tomó el hábito y desde entonces se llamó Juan de Santo Matías. Estudia artes y teología en la Universidad de Salamanca, como alumno del colegio que su orden tiene en la ciudad. El esplendor del claustro de profesores era notorio. Mancio, Guevara, Gallo, Luis de León enseñan en ese momento en la universidad. En 1567 lo ordenan presbítero. Entonces tiene lugar el encuentro fortuito con la Madre Teresa de Jesús en las casas de Blas Medina. Ella ha venido a fundar un segundo palomarquico, como un palomar pequeñito, como le gustaba a ella llamar a sus conventicos, carmelitas reformados. Trae también con ella facultades del general para fundar 2 monasterios de frailes reformados y llegó a convencer a Juan para unirlo a esta obra de reforma que intentaba salvar el espíritu del Carmelo, amenazado por los hombres y por los tiempos. Llegó a exclamar con gozo Teresa ante sus monjas que para empezar la reforma de los frailes ya contaba con fraile y medio, de lo bajito que era él, de la poquita cosa en estatura que era él, San Juan, haciendo con gracia referencia, como hemos dicho, a su corta estatura. El otro fraile, el entero, porque ella ya tenía medio fraile con San Juan de la Cruz, el otro fraile entero, referimos, era Fray Antonio de Heredia, de los Carmelitas de Medina. Inicia su vida de carmelita descalzo en Duruelo y ahora cambia de nombre, adoptando el de San Juan de la Cruz. Pasa año y medio de austeridad, alegría, oración, silencio, en casa pobre entre las encinas. Luego la expansión es inevitable. Reclaman su presencia en Mancera, Pastrana y el Colegio de Estudios de Alcalá. Ha comenzado la siembra de la reforma del Carmelo, con un espíritu nuevo motivado a través de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. La Madre Teresa de Jesús
quiere y busca confesores doctos para sus monjas. Ahora dispone de confesores descalzos, que entienden, porque lo viven, el mismo espíritu. Por 5 años es Juan el confesor del convento de la Encarnación de Ávila. La confianza que la reformadora tiene en el reformador, aunque posiblemente no llegó a conocer toda la hondura de su alma, porque murió antes, Santa Teresa, se verá de manifiesto en las expresiones que emplea para referirse a él. Le llamará Senequita, un Séneca en pequeñito, por la ciencia que tenía él, o Santico de Fray Juan, al hablar de su santidad, promoviendo que sus huesecicos harán milagros, como así fue. No podía faltar la cruz. De hecho, lo lleva en su nombre. Llegó del costado que menos podía él esperarlo. Fueron los hermanos calzados los que lo tomaron preso, lo llevaron a Toledo, donde vivió 9 meses en durísima prisión. Y es para él la hora de su pasión, la hora de Getsemaní. No olvidemos, hermanos, que todos en la vida vamos a pasar una pasión, de un modo o de otro, o más, si es el proyecto de Dios. Lo llevaron, hemos dicho, a Toledo. Allí pasó lo que él llama la noche del alma, un periodo de madurez espiritual del hombre muy profundo y muy fecundo, pero muy doloroso también a nivel humano y de fe. Allí escribió él sus mejores escritos y poemas. Logra escapar en 1578 del encierro de la prisión de forma dramática, poniendo audacia y ganando confianza en Dios, con una cuerdecilla hecha con pedazos de su hábito y saliendo por el tragaluz. En los oficios de dirección siempre aparece Juan de la Cruz como un segundón. Serán los padres Gracián y Doria quienes se encarguen de la organización, y Juan llevará la doctrina y cuidará del espíritu. Será un gran padre espiritual. Después de la muerte de Santa Teresa en 1582, se hizo cada vez más pronunciada una división entre los descalzos. El santo se consagró a corregir ciertos abusos. Ello provocó la oposición contra él. Fue privado de sus cargos y enviado como simple fraile al remoto convento de la Peñuela. Se le ve presente en la serranía de Jaén, como confesor de las monjas de Beas de Segura, donde encuentra a la religiosa Ana de Jesús. Después va a Baeza, funda el Colegio para la Formación Intelectual de sus frailes, junto a la principal universidad andaluza, y en Granada, en el convento de los mártires, continuará su labor de escritor. Así, en 1586 funda los Descalzos de Córdoba, como también los de Mancha Real. Conciliario del padre Doria en Segovia por 3 años, ¿cómo no recordar su deseo exponente de amor rendido ante la contemplación de un Cristo doliente, que le dijo: Juan, ¿qué quieres que te dé? Pídeme lo que quieras que te lo doy. Y él dijo: padecer por ti, Señor, y ser menospreciado de vos, por vos, a causa de vos. Por tanto, tiene claro Juan cuál es su modo de seguir a Jesucristo: padecer por Jesucristo y ser despreciado por él, por su nombre. Y así en 1591 la presencia de Juan de la Cruz empieza a ser non grata ante el padre Doria. La realidad es que está quedando arrinconado y hasta llega a tramarse la expulsión del Carmelo. Marcha hacia la serranía de Jaén, hemos dicho, a la Peñuela, para no estorbar, y se plantea la posibilidad de que marchara a las Indias. Allá lejos se lo quitarían de en medio. Es otro tiempo de oración solitaria y sabrosa, fecunda en espiritualidad. La reforma carmelitana vive agitada por el modo de proceder del padre Doria. A Juan le toca orar, sufrir y callar. Quizá tenga Dios otros planes sobre él y está preparándolo para una etapa mejor. Aquella inapetencia tan grande provocada por las calenturas persistentes que él sufría, él sentía que era un mimo de Dios, de tal manera que Dios hacía con él milagros. Así que aparecieran espárragos cuando no era su tiempo, y así calmaba su antojadizo deseo, en el que ya encontraba él un cuerpo sin fuerzas, medio muerto, lleno de cansancio, y
esperando poder ser curado por algún médico. El provincial le mandó salir del convento de la Peñuela y le dio a escoger entre Baeza y Úbeda. El santo escogió el convento donde era superior el padre Francisco, a quien San Juan había corregido junto con el padre Diego. El indigno superior le trató inhumanamente, prohibió a los frailes que lo visitasen, cambió al enfermero porque le empezó a coger cariño a San Juan. También la enfermedad le hizo sufrir mucho. Se presentó la erisipela en una pierna, luego la septicemia, y en medio andaban los frailes con frialdad y era notoria la falta de consideración por parte del superior de la casa, hasta que llegó el 14 de diciembre, cuando marchó de este mundo a la casa del Padre. Después de 3 meses de sufrimientos muy agudos, falleció el 14 de diciembre de 1591. La muerte del santo trajo consigo la revalorización de su vida y, por tanto, el afán del clero y de los fieles de participar de sus funerales y de seguir su camino de espiritualidad. Sus restos fueron trasladados a Segovia, donde está en el Carmelo de Segovia, junto a la Fuencisla, que es la patrona de la ciudad. Fue canonizado en 1526. Santa Teresa veía en él un alma muy pura, a la que Dios había comunicado grandes tesoros de luz y cuya inteligencia había sido enriquecida por el cielo. Los escritos del santo justifican claramente este juicio de Santa Teresa, sobre todo en los poemas de su vida al Monte Carmelo, La noche oscura del alma y Llama viva de amor, llama de amor viva, y el cántico espiritual, que es como su gran manifestación de su espiritualidad, como sus comentarios. Así lo reconoció la Iglesia en 1500, en 1600, en 1929, al proclamarlo doctor de la Iglesia por su teología y obras místicas. San Juan de la Cruz ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!